Hola, ¿cómo están, amigos y amigas de Salud 5MX? Enos nuevamente aquí. Nos da de verdad mucho gusto, bueno, pues que nos estén regalando este rato para poder convivir. Recuerden que este programa, ¿de qué se trata? Bueno, pues este es un podcast que de lo que se trata es de que busquemos muchas formas para estar bien. Ya hablábamos que no es nada más ejercicio y alimentación, sino todas aquellas cosas que alimentan nuestra alma y que al final, bueno, pues nos hacen ser más felices, a lo mejor tener un propósito de vida que realmente nos haga sentirnos pues felices, relajados, combatir un poco todas estas enfermedades, ¿no? De la vida rápida, de muchas veces estar en desconexión, pues con la naturaleza, pero también con nosotros y con nosotras mismas. Entonces, bueno, pues se trata de que pasemos un buen rato platicando y bueno, pues hablando de todos estos temas. Oigan, hoy tengo de verdad la fortuna, y siempre se los digo, de tener amigas y amigos que son gente de verdad genial, maravillosa. Y el día de hoy, el programa se trata de la felicidad y los libros. Y yo no puedo conocer a una persona que sea más feliz dedicándose a los libros, que vive por ellos, a través de ellos, y bueno, no sé qué más. Ella es Alma Espinosa. Alma, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias por la invitación. De verdad que me encanta que me hayas invitado para hablar acerca de los libros y la felicidad. Porque es justo eso que te dan los libros, que te provocan los libros, felicidad. Siempre vas a estar contento, siempre te va a dar algo, con lo cual vas a sentir un montón de emociones, pero sobre todo te van a dar mucha satisfacción, mucho bienestar, mucha felicidad y esas ganas por vivir, por conocer, por hacer un montón de cosas y se vuelve como una adicción, pero de esas adicciones que disfrutas, ¿no? Positivas, claro. Claro. Así es. Oye, pues qué bueno de verdad que podamos empezar a hablar del tema. Fíjate que a mí me gusta mucho relacionar justamente todas estas actividades humanas, ¿no?, con el cerebro, porque bueno, a lo mejor existen muchos podcasts o muchos programas que hablan sobre la lectura y del beneficio de la lectura, a nivel a lo mejor de aprendizaje, de concentración, pero yo quisiera justamente que hoy la abordáramos desde el punto de vista humano en cuanto a la felicidad, pero también fíjate que hace rato me decías, es que tú eres muy científica, quisiera yo ser científica, más bien me interesan mucho estos temas y el cerebro es algo que me tiene enloquecida de la felicidad, que quiero aprender más y quiero saber más. Entonces, sabiendo que venías, dije, bueno, me voy a poner a estudiar un poquito y quiero, bueno, pues compartirte a ti y compartirles también a ustedes, amigas y amigos, algunos datos que me parecieron fabulosos. Fíjense, estamos hablando de lo maravilloso que es la lectura y de cómo nos da felicidad, pero ¿sabían ustedes que el cerebro originalmente no estaba diseñado para que nosotros tuviéramos esta actividad de la lectura? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, existe un concepto que es la neuroplasticidad, que lo que hace es que el cerebro que tenemos ahora ha sido una evolución de más de 6,000 años, muchísimos años, en donde fue como adquiriendo esta capacidad de aprender a detectar estos signos, a descifrarlos y a darle sentido. Entonces, pues contarles un poquito, ¿no?, que hoy entendemos como lectura algo que surgió hace unos 6,000 años, pero bueno, este cerebro humano con el que estamos viviendo ahora es el hijo de una evolución de decenas de milenios. Entonces, bueno, pues como les decía, es esta neuroplasticidad que ahora nos permite tener esta función y esta estructura de poder leer, de poder entender y de poder gozar, que además eso es algo muy importante. Ahora, ya saben ustedes que yo no ando ahí nada más inventándome cosas. Entonces, bueno, estos datos que les estoy dando viene de la lectura desde la neurociencia, que fue editado por la Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez. Entonces, bueno, hay toda una base científica, ¿no?, que nos dice que de verdad ha sido como un gran logro y una evolución humana. Entonces, yo quisiera que platicáramos, si quieres podemos empezar con cómo fue tu acercamiento a la lectura. ¿Vienes de una familia de lectores? ¿Fue algo que de repente descubriste en algún momento por alguna circunstancia? Platícanos. Bueno, pues realmente no vengo de una familia de lectores como tal, pero sí vengo de una familia de personas que les gustaba contar. Mi mamá es educadora
y mi papá no se dedicaba a eso, pero le gustaba leer en su juventud. Compraba de estos libros que iban vendiendo de casa en casa las editoriales. Entonces él ahorraba para comprarse un libro, luego otro libro. A veces no le alcanzaba, entonces él iba comprando libros a estos vendedores que iban de casa en casa. Y que además era muy interesante porque ahora es como la inmediatez, ahora tenemos todo, en cambio antes eran fascículos, ¿no? Y había que esperarse, si queríamos una colección teníamos que esperarnos, entonces así hasta estábamos desarrollando la paciencia, ¿no? Sí, y había catálogos, él me decía que había catálogos. Bueno, mi mamá desde muy pequeña me contaba, bueno, yo era muy pequeña, me contaba historias y también me leía cuentos, los clásicos de Andersen, de los hermanos Grimm. Entonces yo crecí con esos cuentos en la orilla de la cama y siempre me compraban libros. Siempre yo tenía a mi alcance libros, revistas, y recuerdo que cuando empezaba a aprender a escribir, yo transcribía los libros. Me acuerdo mucho que hacía ese ejercicio, que en un patio pequeño me ponía ahí a escribir mis propios libros copiados de los otros, ¿no? Entonces así crecí. Este maravilloso ambiente de lectura y de narración oral. También pues en mi familia era de contar muchos cuentos, muchos chistes, las adivinanzas, los juegos con manos, y así fui creciendo. Luego llega la adolescencia y sabes que por ahí... Sí, de repente aventamos todas esas cosas, ¿no? Así es. Pero fíjate que hay algo muy interesante que a mí me pasó y que lo tratan también autores que se han dedicado a la teoría de la lectura. Uno de ellos es Daniel Pennack, que cuenta cómo llegando a la primaria nosotros, los adultos, le dejan de leer a los hijos porque le encargan la lectura a los maestros. Entonces es una cosa terrible que a mí me pasó, que ya las lecturas fueron menos frecuentes hasta que yo crecí y me encontré por ahí en el camino algunas clases de español que me gustaban mucho. Entonces pues yo leía los libros de español, me aventaba los cuentos, los trabalenguas, todo lo que hubiera ahí en los libros de español yo los leía. Después ya llegué a la preparatoria y me encontré así con clases de redacción y maestros que me inculcaron ese amor por la lectura, y yo me fui solita ya por el camino de la lectura con Gabriel García Márquez, con autores que ahora en la mediación de la lectura sé que se llaman autores puente, que son esos autores que te van llevando a otro tipo de lecturas, ¿no? Que ya requieren más conocimiento. Entonces, así fue como yo empecé a ser lectora, pero regresando a lo que tú estabas leyendo, yo quisiera comentarte que además de estas cuestiones cerebrales, hay estudios, por ejemplo, hay una teórica argentina que se llama María Emilia López, que escribió, y bueno, todavía sigue comentándolo en conferencias, que el lenguaje nos acompaña desde antes de nacer. El lenguaje es como una frazada, como vas tejiendo este lenguaje conforme vas creciendo, pero en realidad tú estás relacionada con la lectura desde antes de nacer. ¡Qué maravilla! Con la sonoridad de las palabras, con esta forma de las canciones. Desde que estamos en el vientre estamos relacionadas con la poesía, con todos estos ritmos, con las cadencias, con los juegos de palabras, que son estas canciones con las que te enseñan los deditos, un dedito, claro, o las que se repiten. Todo eso, pues son canciones que te van llevando, son nanas, arrullos, que te van llevando por el camino de la oralidad. Y tú empiezas con la oralidad desde muy, muy pequeña, claro, y te vas hacia la lectura. Entonces, no quiere decir, que no leyeras desde muy pequeña. Tú estás acostumbrada a leer el mundo. Ya. Tú lees el mundo. Pues es una lectura más general, digamos, claro, el concepto. Lees gestos. Desde que naces, empiezas a leer gestos, empiezas a leer movimientos, empieza todo esto de la comunicación, claro, para relacionarte con tus seres queridos y, bueno, obviamente los cuidadores,
pues principalmente las madres son las que tienen este contacto y que te transmiten esta oralidad y que ahí empiezas a leer el mundo, empiezas a leer todo. Oye, qué maravilloso, porque pienso, por ejemplo, entonces en todos los estímulos que estamos recibiendo constantemente, que no somos conscientes, ¿no? Que muchas veces no sabemos que están ahí y que además, por ejemplo, volviendo un poco a este concepto a lo mejor un poquito más básico de lectura, ¿no? Que te dicen, bueno, a ver, ayuda mucho para la comprensión, ¿no? Del mundo, ayuda mucho para la concentración, ¿no? Ayuda mucho para el saber interpretar y hacer pues como todo esta lectura, pues como bien dices, del mundo, pero muchas veces no somos conscientes de cómo es que se dan estos procesos. Entonces, fíjate que, por ejemplo, hablando un poco más hacia, como decíamos, bueno, estos datos científicos que me parecen geniales, es que ustedes saben, cuando leemos, cuál es el área en específico del cerebro que se enciende. Bueno, pues resulta que es el encéfalo. Y entonces dirán, bueno, ¿y esto por qué es interesante? Bueno, es interesante porque el cerebro humano es una maravilla, ¿no? Y bueno, es siempre bonito saber qué es lo que está pasando. Pero fíjense qué más, nuestras neuronas podríamos decir que se alborotan, ¿no? Se excitan. Hay diversos vasos sanguíneos que liberan nutrientes. Y bueno, ¿por qué esto es importante? Porque eso nos permite comprender qué es lo que dicen las palabras y qué es lo que estamos observando, ¿no? Entonces, bueno, me parece que es realmente pues como un milagro, ¿no? El cuerpo humano es todo un milagro, ¿no? El decir, bueno, se dan estas y estas características importantes para que nosotros podamos al final leer, favorecer nuestra concentración y nuestra imaginación. Oye, a mí me interesa mucho que me platiques un poco más sobre cuáles han sido tus libros puente. Rosa Montero también ha sido una autora puente, Marcela Serrano. Este libro de Mujercitas también fue uno de mis primeros libros, El perfume, pero hay libros muy significativos según la etapa en la que he vivido, ¿no? Hubo un tiempo que para mí fueron muy importantes los libros de Alberto Ruiz Sánchez. Ajá. Claro. Y yo me leía toda la colección, bueno, toda la serie, se llama Cuarteto de Mogador. Todos los libros seguidos, sacaba uno y yo iba por él, ¿no? Y fueron determinantes para hacer cambios en mi vida. Y ya ahora los veo y los leo y no me significan lo mismo. Claro, porque justamente es lo que te quería preguntar. Dependiendo las etapas que vamos viviendo, ¿no? Las experiencias que vamos teniendo, los estados de ánimo en los que estamos, podemos a lo mejor pues observar algunas cosas, aprovechar algunas otras, entender, ¿no? Algunas lecturas y a lo mejor cuando revisitamos algunas de esas lecturas, dependiendo de los años, ¿no? A lo mejor lo hacemos en la adolescencia y de ahí nos damos la oportunidad de volver a leer algo que leímos en la adolescencia cuando ya estamos en los 30, 40. A veces nos descubrimos que es como una nueva lectura, ¿no? Pero también tiene que ver en qué momento y qué es lo que quieres leer. Por ejemplo, cuando yo me siento agobiada por todas estas situaciones del país, del mundo, yo tengo la necesidad de escaparme a otro lado. Y me gusta mucho leer del siglo XIX, esas lecturas en las que te describen los grandes vestidos y las sombrillas y los guantes. Es otro, ¿no? El ritmo es otro, por supuesto. Las preocupaciones son otras. Y te hacen imaginar, Tato, te hacen crear imágenes. Un lector siempre crea imágenes. Y esas imágenes, si tú eres capaz de crear imágenes y que si tú se lo cuentas a alguien más o se lo lees en voz alta, crea imágenes esa persona, llegas a lo que le llaman la comprensión del texto. Uh-huh. La comprensión es algo que va más allá de lo escolar. Es que tú seas capaz de crear este mundo que te está proponiendo el autor, que crees tu propia historia. Uh-huh, entonces, uh-huh. Bueno, pues es una maravilla, ¿no? Y entonces hay libros que ahora, en mi adultez, estoy leyendo que son libros considerados, según el mercado, para jóvenes. Uh-huh. Hay un libro que me encanta que se llama Loba, de Verónica Murguía, que es buenísimo, buenísimo porque es una chica que está buscando demostrar lo que ella puede hacer y lo que es, y ella está convencida de lo que hace.
Ella no le importa si nació predestinada para ser alguien más, ¿no? Ella sigue su camino, lucha mucho por alcanzarlo. No se distrae, ¿no? No se distrae. Bueno, claro. Por ahí hay una que otra de repente, distracción. Porque la vida es así. ¿no? Porque la vida es así, claro. ¿no? Y entonces, bueno, ese libro me gusta muchísimo, ¿no? Y es un libro juvenil. Y de la misma autora hay un libro que se llama El Cuarto Jinete, escrito maravillosamente y que habla de una época de la peste. Nosotros recién vivimos esa parte, entonces, bueno, pueden ser según lo que tú estés viviendo, lo que te va gustando y también como tú te vayas sintiendo. Entonces eso es como la maravilla. Claro, y fíjate que muchas veces las personas que no tienen este hábito lector, a lo mejor piensan que el sentarse a leer es como mucha disciplina, ¿no? Pues ni modo tener que hacer una actividad porque te han dicho que es bueno y no se dan cuenta de toda la maravilla que es realmente el poder tener un libro, porque parece historia trillada, parece una anécdota que ya se ha repetido mucho, pero de verdad un libro sí es una ventana hacia mundos, hacia pensamientos, hacia situaciones que seguramente es probable que no vivas, ¿no? Sí. Y tienes esa oportunidad de a través de otros ojos que al final yo sí creo que se acaban convirtiendo en los tuyos, ¿no? Puedes ir experimentando. Fíjate que el gran obstáculo que tenemos los mediadores de lectura y las personas que nos dedicamos a este mundo de la lectura de los libros es precisamente considerar la lectura como algo que nos va a dar un beneficio. La lectura no te va a dar un beneficio así como tal. Si tú llegas a un libro porque te va a dar algo, porque vas a aprender más, porque vas a ser más grande, ya es un error. Olvídalo. Porque lo traemos desde la escuela. Claro. En la escuela nos obligaban a leer porque necesitábamos entregar algo a cambio. Siempre que leías, siempre era para que te evaluaran, para que entregaras un reporte y tenías que contestar, o sea, tenías que estar pendiente de las preguntas que sabías que la maestra te iba a hacer y tenías que contestar lo que la maestra quería, ¿no? Sí. Entonces, eso vamos arrastrando por muchos años. Afortunadamente, en la última década, yo podría decir, los maestros están siendo más conscientes que la lectura primero tiene que gustarle a ellos. Claro. Primero tienen que tener el gusto, no el hábito, porque un hábito es lavarte los dientes, es bañarte, es vestirte, es peinarte. Eso es un hábito. Haces una actividad sin pensar, porque lo estás acostumbrado a hacerlo. Pero la lectura por eso no es un hábito, porque necesitas pensar. Cuando lees, piensas. Claro, y un hábito, digamos, se vuelve automático. Exactamente, ¿no? Entonces la lectura no puede considerarse como algo automático. Entonces tenemos ahí dos cosas en contra. La escuela, que por muchos años se ha dedicado a tomar la lectura como algo obligatorio, como algo que, como castigo también. Oye, y además hay que decirlo, yo no sé estas nuevas generaciones, pero la selección de lecturas que me tocó a mí en primaria, secundaria y prepa, de verdad, eran terroríficas. Pero las ediciones para niños y jóvenes no eran bonitas. Sí, tampoco, es verdad. Afortunadamente, exactamente, afortunadamente hace como 2 décadas, un poco más, las editoriales y los autores y las autoras se han dedicado a publicar libros visualmente atractivos. Cuidando la literatura, cuidando la escritura, pero también son muy atractivos. Tenemos muchas editoriales en el mundo. En México tenemos varias y han ganado premios internacionales. Y aquí en Jalapa tenemos autores, ilustradores, tenemos ilustradores viviendo acá o en Veracruz que son muy buenos y que se han dedicado a la literatura infantil y juvenil. Entonces, bueno, ahora tenemos como beneficio eso. Claro. Tenemos libros más atractivos, más bonitos, una conciencia mayor entre los padres y poco a poco ahí vamos con los maestros que, si bien en el programa educativo se está metiendo la lectura, en algunos momentos todavía es como esta parte de obligación, ¿no? Cierto. De que, bueno, y tienen que hacer talleres y que tienen que leer 20 minutos, ¿no? Pero ya creo que ya estamos siendo más conscientes y ya también la publicidad, la mercadotecnia nos está ayudando. Sí, estoy Porque de más acuerdo. allá de verlo de manera negativa, creo que sí nos está ayudando.
También las redes sociales y los medios. Ahora hay aplicaciones en las que los adolescentes principalmente pueden escribir. Ellos escriben sus libros y sin una edición de por medio, sin un proceso tan grande, ellos publican sus libros y entre ellos se van leyendo. Se van leyendo como radionovelas, como novelas, porque se van por entregas. Y que finalmente esos podrían ser sus libros puente, ¿no? Esos podrían ser, porque esos libros, bueno, las editoriales, grandes editoriales, están publicando esos libros que ya pasan por un proceso de edición, de revisión. Más formal, digamos. Así es. Todavía por ahí es como esos libros puente que pueden llegar después esos lectores a una Elena Garro a disfrutar Los recuerdos del porvenir. Ay, sí, que es una maravilla. Es una maravilla de libro. Y que creo que lo hemos platicado, desafortunadamente Elena Garro pues no ha tenido como tanta difusión. Yo creo que de verdad es una maravillosa autora y que ojalá hubiera como más esfuerzos por volverla a poner, ¿no? En circulación, porque es una absoluta maravilla. Sí, es una maravilla y sí está tratando de traerla nuevamente a la vida, por decirlo de alguna forma. Por ejemplo, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara dedicó este año el Día Internacional del Libro a leer su obra, una lectura comunitaria. Claro. También hay editoriales como la UNAM que está sacando algunas compilaciones o lecturas en cuadernos de lecturas a Elena Garro, ¿no? Y autoras, varias autoras también. Que las hay, ¿no? Muchas. Hay muchísimas, claro. ¿no? Entonces, bueno, a lo que iba es que, bueno, estos libros puentes que usamos para llegar a otros autores, afortunadamente están teniendo mayor relevancia, que todavía hay como que este asunto de que hay más ventas de libros bestseller que se dedican a decirte cómo cuidar tu cuerpo, cómo ganar más dinero, cómo aprovechar el tiempo, cómo doblar la ropa, que siguen ganando porque son fáciles de leer, ¿no? Pero afortunadamente sí vamos teniendo más lecturas. Yo sé que estadísticamente podrán decir que Eso te iba a preguntar, por ejemplo, comparado a años anteriores, a lo mejor de 10 años para acá, ¿tú sientes que sí hay un aumento de lectores, pero de lectores reales? Porque, por ejemplo, sabemos que El Quijote es uno de los libros más vendidos, ¿no? En la humanidad, pero finalmente no es tan leído, ¿no? Entonces mucha gente lo compra porque dicen yo tengo que tener un Quijote en mi biblioteca, si no, no es biblioteca que se respete, pero en realidad pues no lo leen. Entonces, ¿tú sientes que sí las estadísticas van mostrando a un México que empieza a leer un poquito más? Creo que estamos leyendo en diferentes formatos. Bueno, muy bien. Y hay libros como El Quijote, que es muy grande, que a cualquiera que no sea lector ha sido espanta. A mí por muchos años me espantó, pero hay ediciones ilustradas. Hay novela gráfica que es muy buena. Crimen y Castigo la editaron en una novela gráfica y es maravillosa porque es para otros públicos precisamente. Claro, y además entonces, que está bien, ¿no? O sea, tenemos que dejar de ser como tan puristas, ¿no? O sea, si la lectura está yendo hacia otros caminos, pues bienvenidos sean. Así es, y también se leen otros formatos. Por ejemplo, ahorita te hablaba de Wattpad, que es una de las tantas aplicaciones que existen, y que tal vez esas aplicaciones no entran en las estadísticas, pero los jóvenes están leyendo muchísimo. Leen también en redes sociales. ¿Qué leen? Bueno, ya vamos viendo qué leen, ¿no? Pero hay libros en formatos electrónicos. Tenemos EPUBs, tenemos PDFs, tenemos diferentes formatos que son digitales, ¿no? Tenemos las tabletas, los lectores, que esos no se contabilizan. O sea, las estadísticas contabilizan el número de libros vendidos, ¿no? Pero yo te podría decir que en la editorial en la que trabajo imprimimos libros, pero también tenemos libros electrónicos a la venta, que nada más son electrónicos, y hay otro tipo de libros que se pueden imprimir una vez que los compras. Eso nos contabas y a mí me pareció así excelente y me pareció como muy exótico, ¿no? El que finalmente tú puedes pedir que te lo impriman y que te lo manden a tu casa, ¿no? Así Está es. fabuloso. Entonces, eso cómo lo cuentan. Claro, cómo lo contabilizas, exactamente. ¿No? O los audiolibros, ¿cómo los cuentan? Durante pandemia yo me volví fan de los audiolibros y de los libros electrónicos. También, entonces, a mí nadie me preguntó cuánto he leído. Por supuesto. ¿No? Por también varía mucho en el tiempo que estamos. Por ejemplo, pues en
en pandemia, en situaciones así, o cuando hay enfermedades no solamente mundiales, te encierras y lees más, ¿no? Que cuando tienes no sé, que decides estudiar un diplomado un año. Y que tienes entonces que hacer tus lecturas que son requeridas, reportes, ¿no? Son obligatorias. Son reportes porque vas a obtener algo de esas lecturas. Entonces es una diversidad de lectura, pero creo que la lectura principalmente literaria se disfruta, se goza y regresando al inicio, se es muy feliz con estas grandes historias y también uno es muy infeliz. Sí, por supuesto. No nada más es feliz. Y justo eso, fíjate, eso me hace pensar en el siguiente dato que yo no sabía y que me parece maravilloso, que fíjense, hablando nuevamente de la lectura y el cerebro, es muy curioso que cuando nosotros estamos leyendo, el cerebro no es consciente de lo que por ejemplo, si los personajes están realizando una actividad, el cerebro lo está leyendo, pero lo registra como si fuera real. Entonces, a mí me parece genial. Qué maravilloso. Esto. Es una maravilla. Entonces, nuestro cerebro no distingue si estamos realmente viviendo la situación, o sea, si es real lo que estamos, digamos, la información que le estamos mandando o no. Y fíjense ustedes, amigas y amigos, que hay un concepto que me encanta, que se llama, es algo así como el efecto sombra, en el que nosotros nos quedamos con las historias, justamente ahorita que me decías que puede ser muy feliz o puede ser muy infeliz, porque una vez que nosotros cerramos un libro, muchas veces nos quedamos con la atmósfera y con lo que estamos leyendo y estamos como viviéndolo en una realidad, digamos, alterna, pero no porque está ahí con nosotros. Entonces, a lo mejor terminas de leer tu libro, lo cierras, te sales a caminar porque tienes que ir a algún lado y vas muchas veces viviendo lo que estás leyendo en las novelas, ¿no? Es maravilloso. Entonces, cuéntanos, a ti, por ejemplo. Un libro puedes terminar de leerlo ahorita y vas y haces las compras y aparentemente te olvidas de él. Y ese libro lo va retumbando en tu cerebro semanas, años después. Así es. Ahorita que mencionaste esto de cómo el cerebro nos hace esto de no distinguir, Graciela Montes, también una teórica de la lectura, menciona como efecto que tú dices, algo parecido, pero es la frontera indómita. Uh-huh. ¿Qué es esta frontera? Cuando tú estás leyendo y dejas la realidad, tu realidad, estos sonidos, este frío, este calor, la luz, cuando tú dejas eso y te vas al bosque, entre los árboles, escuchando esas hojas secas y esas ramitas que vas pisando, tu cerebro se va. Cierto. Y a eso le llama Graciela Montes la frontera indómita. Qué cuando bonito. Tú te vas. Me gusta mucho ese concepto de la frontera indómita, porque es justamente cuando lo indómito, cuando tú no estás, físicamente estás aquí, ahora, pero tu cerebro no está aquí. Y además sabes que es algo que no puedes controlar. En el momento en el que una lectura te atrapa, uh-huh, te atrapa y ya perdiste, ¿no? O sea, realmente ya no hay manera, no puede uno, no puedes decir, voy a disfrutar menos esta lectura, o, no me voy a meter tanto en los personajes. Todo lo contrario, o sea, es imposible hacerlo y además qué bueno, ¿no? Porque finalmente sí es cierto que nos da esta oportunidad de vivir experiencias y ¿sabes qué? Muchas veces esta sabiduría que yo creo que sí te enseña a reflexionar sobre problemáticas y situaciones que a lo mejor no ibas a vivir, claro, y que a lo mejor un día cuando te encuentres en una situación así digas, claro, esto ya lo había leído, ya lo he reflexionado, aunque no lo había vivido, y ahora me sirve. Entonces creo que sí tiene como toda esta profundidad que bueno, podríamos hablar horas y horas. Sí. Esos temas, por ejemplo, yo recuerdo que no tendrá como un año más o menos o 2 años, que leí 2 libros relacionados con esta cuestión que sufren los jóvenes y que es un dañarse a sí mismo, que ellos le llaman el cutting. Ajá, claro. Cortarse la piel. Es cortarse, ajá. Se cortan la piel a propósito por alguna situación, algún dolor, algo que no pueden manifestar, algo que no pueden controlar. Y yo cuando lo empecé a leer, ¿cómo? A ver. Claro, pero esto que no tenías ni idea, ¿no? ¿Cómo de que no sucede? Claro. Esto es mi realidad, esto es lo que está pasando. Así es. Y entonces empiezo a leer esto en la literatura
y casualmente después leo otro libro y se relaciona con el tema. Y yo, oh, wow. Claro. Ese es un ejemplo, ¿no? Claro. Pero, wow, hay una cantidad de temas que te van haciendo más consciente, más sensible y sobre más todo, empático, ¿verdad? es lo que te iba a decir, Sí. más para que te fijes en el otro. Claro. Para que Y que pienses en el entiendas otro circunstancias de los demás, ¿no? y que dejes de pensar nada más en ti. Claro que sí. Que no creas que tú eres el único en el mundo, el único que te sucede, el único que importa. Así es. Existen los otros. Sí. Existe el otro que está ahí a tu lado. Ay, me encanta, y ¿no? me encanta porque además, ¿sabes qué? Podemos justamente hablando de estar bien, compartir esta felicidad, ser además un mejor ciudadano, ¿no? Ser un mejor integrante de una comunidad, Exacto. al tener menos exigencias, al juzgar menos, al, como decíamos, ser un poquito más empático. Oye, se nos acaba el tiempo. Quisiera que pudiéramos seguir hablando de todo esto, pero bueno, obviamente este espacio es para ti, ¿no? Gracias. Y que podamos seguir hablando y que además podamos como ir profundizando en estas maravillas de la lectura, que de verdad yo creo que un libro puede ser una maravillosa compañía, ¿no? Que sí de verdad repercute en que podamos vivir más felices, ¿no? Así es. Desde luego, creo fielmente en eso que tú mencionas. Me encanta. Que te ayuda a ser más feliz, que te da felicidad, ¿no? Así Aunque no es. estés buscando ser feliz, pero te da una tranquilidad, una paz y una sensación de reconocerte y reconocer a los demás, reconocer al mundo, que es incomparable. ¡Uy, me encanta! Alma Espinosa, es un placer de verdad tenerte. Me encantan nuestras Gracias. Conversaciones. Si ustedes supieran, amigas y amigos, híjole, todas las veces que nos sentamos a platicar y que además vaciamos nuestros corazones, porque realmente gozamos mucho el poder compartir temas que nos gustan, que nos entusiasman y que además, bueno, pues justamente es, digamos, la intención de este espacio, que sí podamos hablar de estar bien, pero justamente es estar bien desde todos los puntos de vista, que lo podamos disfrutar Sí. y que podamos compartir. Yo, como les digo, no soy especialista en nada, pero justamente tengo la grandísima fortuna y estoy muy agradecida de tener amigas como Alma que nos pueden contar y compartir este amor por la lectura. Alma, me encantó. Muchas gracias y Muchas por supuesto gracias. que haremos una segunda parte de este programa. Encantada. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues nos despedimos por ahora, pero recuerden que estaremos de regreso con ustedes muy pronto, la siguiente semana, para hablar sobre, bueno, pues algunos otros temas, mejor no les decimos para que sea sorpresa. Búsquennos a través de Interacción Medios y también, por supuesto, en Salud 5MX, en Instagram y en Facebook. Les mandamos abrazos y muchas gracias por estar con nosotras.